escuchándolos a ellos, que fue la pelea que hubo entre Otutúa y quitándole la posición a Orichaná cuando bajó a la tierra. Como ganaron la gente de Otutúa, los de Orichaná se fueron al monte y se instalaron a estudiar, a prepararse para después volver nuevamente a Ileife. Cuando estaban preparados ya de conocimiento, fue que fueron a combatir. Y ahí donde Orúmila los aceptó como la sociedad de Ogoni. Le decían secreta porque estaban estudiando, estaban internados realmente en el bosque. Ok, complacido, amigo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Richa, por aquí, por favor. Eso sí, por favor. No, de frente. De frente. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es María Mateo, hija de por madre. Mi pregunta para el panel y bienvenidos todos es la siguiente. ¿En qué momento de la religión? Más cerca de la boca, por favor. ¿En qué momento de la religión aparece Orula? ¿Como hijo de qué o de quién? ¿Hijo de perdón? ¿De qué o de quién? Porque se habla de Orula, pero ¿hijo de quién? Esa es mi pregunta. Perfecto. Una de ellas. Deja el micrófono ahí para contestar. Todos los orichas fueron creados en el cielo y fueron creados por Olotumare. Cuando ya en el cielo estaba poblado, que ya no cabía la gente, le pidieron permiso a Echu, que vivía en la tierra, porque la tierra le pertenece a Echu, para que nos permitiera vivir. Ahí fue cuando bajó Orichaná a negociar con Echu. Y en ese momento fue que nosotros empezamos a bajar. Cuando ya bajamos a la tierra, ya Orúmila con los demás orichas habían ya nacido de la creación de los Dumare, que los Dumare habían creado todos los orichas para la creación de lo que estamos en existencia el día de hoy. Entonces quiere decir que lo que hasta ahora hemos conocido como que Orúmila es un descendiente de Obatalá, no es tan verdad. Que Orúmila es un descendiente de Obatalá. Sí, porque en uno de los pataquí que nos enseñan dice que a Orula el Eguay Changó le entregan el tablero del Fa para. Claro, realmente en las escrituras yoruba no existe eso. Yo también he estudiado eso que usted ha estudiado, pero no es así realmente. Orúmila fue creado arriba por Olotumare para que orientara. Ya antes de bajar, él era el que consultaba y orientaba a todos los orichas realmente en el cielo. O sea, que tenemos una falsa concepción. Bueno, madrecita, fíjese que nada más empezando, cuando decimos pataquí, en la escritura africana, pataquí quiere decir algo seco. Realmente se llaman ese difá, y por ahí empiezan realmente una cantidad de cambios. Cuando decimos orula, que muchos lo decimos, orula quiere decir, pataquí quiere decir correcto, y orúmila quiere decir, pataquí quiere decir ese, correcto, y orúmila quiere decir algo seco. Realmente hemos cambiado todo lo que es el concepto del lenguaje yoruba. Por eso se dice, en una de las tantas lecturas de Orula que he tenido en mis manos, fulano de tal debe ser que le hagan su ese Orula, o sea, que le entreguen su ifá. Cuando habla de ese es historia, que le hagan su historia de ifá, realmente. Vuelvo y repito, tenemos la costumbre de decir pataquí, y realmente pataquí quiere decir correcto en el diccionario yoruba. Ese de ifá es historia de ifá. Gracias. De nada, madre. Yo no me voy a comer yo solo el micrófono. Ellos tienen mucho que hablar, pero es importante ir destacando estos momentos. Pues lo importante de todo esto es la participación de todos ustedes para que ellos sigan conversando, porque este evento es para todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ciro Nelson Pinedo, mis signos Ompellón. Bienvenido. Y de verdad que ando un poco preocupado
quizás me he manejado en Venezuela en el anonimato porque me gusta un poquitico vivir mi signo, metido en mi laguna, como que me siento mejor. Pero he tenido un roce internacional que me ha permitido entender la problemática con lujo de detalle. El problema es que no se está manejando bien la forma de abordar. La abordada es demasiado abrupta y por eso encontramos a Fita como está que explota. Las conferencias de Fita terminan en una polémica. Estamos comenzando a iniciar la misma situación aquí, comenzando por muchas cosas. Primero, si analizamos el tiempo de la traducción del inglés y el español, cualquiera puede agarrar un reloj y encontramos que el exponente dura, por decirle, 15 minutos en inglés y el traductor dura 2 minutos en español. Pareciera como que nos dicen 2 palabras de las 20, las 20 nos quedamos así como que como unos mongólicos, unos idiotas con mucho respeto. Igualito sucede en Fita. La otra situación es que tenemos que vivir una realidad. Todos los que estamos aquí presentes estamos con una inquietud que estamos buscando nuestros orígenes. Ya sabemos perfectamente que nuestros orígenes no son cubanos. Ya sabemos perfectamente que nuestros orígenes son africanos. Pero el problema no es ese. El problema es que nos encontramos bajo 2 presiones hoy en día. Bajo la presión cubana y bajo la presión africana, entendiendo nosotros que nuestra verdad es africana. Sabemos perfectamente que por los filtros que han pasado en el transcurrir desde el colonizar español hasta el sol de hoy, nos encontramos con un detalle bien interesante. Está comprobado que durante 200 años la mayoría de los negros que vinieron en las tratas de blancos eran personas jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de una oscilación de 18 a 26 años, 27 años. Los libros de la Real Academia Española, los libros que tratan todavía la historia de las tratas de negros, donde hablan cada barco con la cantidad de negros, encontramos que hay una sorpresa, donde todos eran jóvenes, jóvenes que dejaron a sus padrinos, por decir, dejaron a los ancianos, y esos jóvenes durante 200 años, mis estimados amigos y hermanos, se quedaron en Cuba tratando de hacer una adaptación de una religión que le hicieron tan perfecta que le crearon una filosofía y le crearon ordus, pataquíes y todo. Esa es la verdad. Porque simplemente, ¿qué pueden hacer durante 200 años? Imaginemos nosotros ahora mismo que estamos en pañales todavía, que nos metan en un país 200 años, sin santo y sin nada, y sin libro y sin padrino, así como nos agarraron un ahora mismo. Me imagino que vamos a crear una tremenda religión, pero una tremenda religión adaptada a la situación en que nos encontremos, dependiendo. Me imagino que si nos mandan para Hawái, júrenlo, que se acabó la vaca, vamos a ponerlo un pocotón de collares tipo hawaianos porque no encontramos más nada. Eso es una verdad. Pero la otra verdad que hay, que estas conferencias todavía no llegan realmente al sentido. ¿Por qué? Tocamos, por ejemplo, la situación que comparto con mi hermano, la situación del Cuncún. Es terrible imaginarme, porque esto no es ningún secreto. Un momoticú, el que sepa traducción de momoticú sabrá, y el que no sepa, bueno, lamentable, que vaya para Buenos Aires, un Cuncún vaya para Buenos Aires, que Olocún tenga Cuncún. Entonces, mire, terminando llegando a la casa y agarrando el pocotón de sangre y usar, bueno, hasta aquí no trae el río. Esa no es la idea. Permíteme, amigo, porque no te pares, perdón, quise decir, no te sientes para seguir conversando, porque está muy bueno lo que estás diciendo. Me voy a ir de atrás hacia adelante. Cuando yo iniciamos en este evento, conté la experiencia que fui a Nigeria con todo esto que tú estás hablando en mi cabeza, y yo dije, yo me voy a hacer IFA de nuevo, porque realmente no encontraba respuesta. Esa era mi opinión personal. Cuando llego allá, me hicieron un DAFA y vine libre, vine en mi mismo signo. Eso te lo juro por los tumares que me está escuchando y lo tengo firmado. Cuando vengo mi signo, se para uno de los mayores y me dice que Orúmila respeta lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y el otro signo que vino fue Opesa y nos decía que teníamos que concientizar y empezar a hacer bien las cosas. O sea, allá Orúmila me respetó y yo me siento representante de todos ustedes en ese momento, porque yo tengo IFA como lo tienes hecho tú igual,
mi esposa tiene hecho su bocatala como lo tiene